sido objeto de observaciones y el acta de la sesión siguiente queda a disposición de las señoras y señores parlamentarios. La señora secretaria hará lectura a la cuenta. No hay cuenta, señor presidente. Bien, entonces nos corresponde la orden del día, recibir a la Superintendencia de Electricidad y Combustible y también al subsecretario de Telecomunicaciones. Antes quiero ofrecerle a los parlamentarios palabras sobre la cuenta o puntos varios. ¿No? Entonces entramos de lleno a la orden del día. Nos corresponde recibir a la señora Marta Cabeza Vargas, superintendente de Electricidad y Combustibles, quien asiste junto a la jefa de la división jurídica, la señora Nadia Muñoz, del jefe de Sistemas Eléctricos, Cristian Illanes, y del jefe de Generación y Transporte de Electricidad, Jack Namías Suárez. ¿Sí? Nos faltó el jefe de sistemas que se enfermó. Muy bien. Y excusado entonces. Y el subsecretario de Telecomunicaciones, señor Claudio Araya San Martín, también acompañado de su asesor, don Sebastián Godoy, a quienes saludamos. Muy buenas tardes. Es competencia de esta comisión investigadora poder recabar antecedentes de las instituciones públicas en torno al apagón que sufrimos en el mes de febrero, pero en particular hemos identificado como 3 problemas de investigación. El primero es cuáles fueron las causas del apagón. El segundo es cuáles fueron las causas de la lenta reposición. Y el tercero es cuáles fueron las causas de que se descontinuara el servicio de telecomunicaciones en la emergencia. Entonces, para eso nosotros hemos revisado la normativa que está vigente, hemos tenido acá también al ministro de Energía con subsecretarías y en esto en particular es para nosotros de especial interés desde la comisión y espero así representarles, si no a los parlamentarios les ofrecemos la palabra igual para que puedan plantear inicialmente su parecer al respecto. El diputado don Hugo Rey ha estado solicitando la palabra. Diputado. Muchas gracias, presidente. Mi consulta tiene que ver con que si bien es cierto, esto se focalizó, ¿no es cierto?, en el problema del norte del país, fue un problema de corte nacional, hay situaciones que podrían derivar en otras cortes en otros puntos del país. Tiene que ver un poco con el rezago de inversiones, de infraestructura en materia de la red eléctrica en nuestro país. Y a mí lo que me preocupa, yo soy representante de la región del Maule, nosotros sufrimos fuertemente esta situación. Si no es por un decreto especial que firma el ministro de Energía, nos quedamos en esta temporada última con racionamiento de energía. Entonces, hay inversiones importantes que hacer en distintos puntos del país, Ñuble, región del Maule, otras regiones, que podrían desencadenar situaciones más acotadas, pero igualmente de grave para la gente que las sufre. Entonces, presidente, me gustaría sumar a lo que usted ha planteado, qué pasa con las inversiones que se han desarrollado, que se han hecho, las ambiciones que vienen. Si no tienen los antecedentes ahora, a lo mejor poder hacer llegar el déficit de inversiones o qué trabajos se están desarrollando hoy día en el centro sur del país. Eso. Muchas gracias, diputado don Hugo Rey. Lo consideramos así, es lo posible que también puedan hacer referencia a aquello y poder enviar la información complementaria que no hayan tenido a disposición en el momento. ¿Me parece entonces que recibamos la presentación? Le ofrecemos la palabra a la superintendente de Electricidad y Combustible, señora Marta Cabeza Vargas. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente, a los diputados que están presentes, a los funcionarios y a quienes nos acompañan hoy. Vamos a hacer una presentación que tiene contenidos que estoy mostrando ahora y que tiene que ver con hacer una aclaración respecto a la institucionalidad pública y algunos aspectos de la superintendencia para luego remitirme al estatus del blackout de febrero del 2025. En efecto, la superintendencia es parte de la institucionalidad pública, es un organismo autónomo que se relaciona a través del Ministerio de Energía con la Presidencia de la República. También lo son parte del Ministerio de la Comisión Nacional de Energía y la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Acá un actor que vamos a tener a la vista permanentemente es la figura del Coordinador Eléctrico Nacional, que es un organismo técnico que es independiente, una corporación autónoma. Quiero señalar con ello que no es una institución que forma parte del Estado.
el Coordinador Eléctrico Nacional. Respecto a las funciones de la superintendencia, yo creo que esto es clave para entender el contexto en el que estamos desarrollando nuestra labor. A la superintendencia le corresponde fiscalizar diferentes mercados. Mercado, bueno, su nombre es Superintendencia de Electricidad y Combustibles, pero adicionalmente hablamos del mercado eléctrico, el mercado de los combustibles, el mercado de la sostenibilidad, de todo aquello que tiene que ver con organismos de certificación y mercados nuevos de mercados emergentes. En el mercado eléctrico, efectivamente, todo aquello que tiene que ver con la generación, transmisión y distribución desde la perspectiva de las empresas, son 833 las empresas que conforman ese ecosistema que fiscaliza la superintendencia, fiscaliza la ley de electrodependientes, fiscaliza a los instaladores eléctricos. Cada vez que hacemos una nueva instalación en nuestros hogares, en una instalación domiciliaria o una modificación de esta, se hace a través de un instalador eléctrico. Son 2,5 millones de instalaciones eléctricas que ya están registradas y que son sujetos de la supervisión de la superintendencia. Lo mismo revisamos la factura de los 7,5 millones de clientes de manera mensual. Es decir, en nuestros procesos se incluye la entrega por parte de las empresas distribuidoras de la facturación a cada uno de los clientes del país. De las 27 distribuidoras, esto es alrededor de 7,5 millones de facturas. La boleta que recibimos en la casa es fiscalizada por la superintendencia para ver la completitud, para ver si están todos los ítems cargados, si me han tomado la lectura, si efectivamente me han hecho los cobros que corresponden. Y adicionalmente somos el organismo encargado de otorgar las concesiones eléctricas. Las concesiones eléctricas para el desarrollo de la distribución, la generación y obviamente el transporte. Respecto al mercado de los combustibles, nosotros fiscalizamos todas las instalaciones de gas domiciliaria, el gas natural, la calidad de los combustibles líquidos en las más de 1.400 estaciones de servicio que hay a lo largo del país. Nosotros fiscalizamos que la cantidad sea 1 litro exacto, es una medida técnica, el litro exacto, el componente de estos combustibles, la distribución, la seguridad de las instalaciones de estas 1.400 instalaciones de combustibles líquidos que son las estaciones de servicio, dentro de algunas temáticas. Adicionalmente, todos los productos que se comercializan en el país de gas, electricidad y combustibles deben contar con una certificación que es lo que nosotros también fiscalizamos en el ámbito de los combustibles, los productos del gas, las estufas domiciliarias, todos aquellos artefactos que llevamos cuentan con un logo SEC, lo que significa que ha pasado por un proceso de certificación para garantizar que ese producto es seguro en su usabilidad. Adicionalmente, también estamos a cargo de analizar y revisar las concesiones de gas. En el caso de concesiones eléctricas, por ejemplo, estamos a cargo de revisar cuáles son los antecedentes que ha traído la línea Quimallo Aguirre para su construcción de 1.400 kilómetros y que la superintendencia es la que tiene que analizar los antecedentes, hacer la admisibilidad del proyecto y otorgar, si corresponde, la concesión y hacerse cargo también de las oposiciones de las por donde los lugares que pasa la línea. Adicionalmente, en el mercado de la sostenibilidad, la superintendencia fiscaliza las instalaciones de energías renovables no convencionales, la generación distribuida, los pequeños medios de generación distribuida, en el mercado de los laboratorios de certificación, todos aquellos laboratorios que certifican que los productos que se comercializan en Chile y que tienen obligatoriedad de certificación se certifiquen. Lo mismo los laboratorios, es decir, los laboratorios y los organismos de certificación encargados de hacer esta labor también son sujetos de fiscalización de la superintendencia. En cuanto a los nuevos mercados fiscalizables, hablamos del hidrógeno verde, la electromovilidad, la leña, la nueva ley de la leña es un objeto de fiscalización de la superintendencia. Entonces estamos hablando de un universo que se compone entre empresas e instalaciones, adicionalmente los productos. Dentro de la lógica de, entonces, bueno, la superintendencia, ¿cómo fiscaliza todas estas obligaciones? Bueno, también la ley de geotermia que entra ahora a ser parte del universo de normativas que debemos fiscalizar, también es una normativa que le corresponde a la superintendencia fiscalizar. Y la SEC tiene una dotación efectiva a lo largo del país de 372 funcionarios. Esos son los funcionarios que hay de Arica a Punta Arenas. Tenemos en todas las regiones representación y adicionalmente podemos decir que hay un promedio por región de 4 funcionarios.
Adicionalmente, que no es poco relevante para realizar nuestra labor, nosotros tenemos una dotación de 33 vehículos en todo Chile. Y ahí lo que hago es una reseña del presupuesto para comentar además que para hacer esta labor en terreno, la superintendencia cuenta con un combustible de 25 millones de pesos al año para todo el país. Debo dejar ahí una nota que este año se nos rebajó en 600 millones de pesos nuestro presupuesto. Y adicionalmente el ítem de bienes y servicios, que es donde se compran las bencinas y el combustible para realizar nuestra labor, que en general son de 2.400 millones de pesos, este año va a ser, 2.400 millones de pesos, se nos rebajó a 1.500. Nosotros estamos pidiendo en el ejercicio presupuestario la recomposición al menos de este ítem. Entonces uno dice, bueno, el universo de fiscalización de la superintendencia es, podríamos estar 3 horas hablando y lo que traté de hacer fue sintético. Y con esta cantidad de presupuesto y personas, uno podría decir, bueno, la fiscalización no puede ser en terreno. O sea, no puede ser únicamente en terreno. Entonces, la fiscalización es documental, es a través de procesos, a través de ciencia de datos, a través de carga que hacen las empresas en nuestros sistemas. Ahí está el presupuesto inicial para este ejercicio 2025, que son de 18.700 millones de pesos. Lo que hacemos en la superintendencia es que hacemos una fiscalización de supervigilancia, lo hemos dicho en otras instancias, la superintendencia no tiene atribuciones preventivas. Es decir, ocurrido el daño, ocurrido la falta, la superintendencia actúa. La superintendencia debe comprobar que las exigencias establecidas en la normativa, con estricto apego a las obligaciones y deberes que le asisten al fiscalizador, se enmarcan en el debido proceso. Detectada una desviación normativa, la superintendencia realiza una acción que desde la lógica de la doctrina se le denomina acción represiva, nunca preventiva, porque preventiva es evitar que ocurra el daño y nuestra legislación pone a la superintendencia en la constatación de algún incumplimiento donde va a realizar una acción. Por lo tanto, es factible decir que la superintendencia fiscaliza si es que constatada un incumplimiento normativo, se ha realizado una formulación de cargo, una instrucción, una sanción, y no fiscaliza si es que no realiza ninguna de estas acciones. Por lo tanto, la doctrina jurídica asigna un rol represivo y no preventivo. Es una acción de policía, como dice la doctrina, en el sentido de que podríamos asimilarnos a un carabinero que le pide la licencia de conducir a un conductor y este no la tiene, por lo tanto, es una acción sancionadora. Tiene un deber de prevenir, la legislación en Chile deja establecido que las empresas del sector público, del sector eléctrico, son privadas, por lo tanto, lo que se fiscaliza es que estas empresas cumplan la función. Y la verificación del cumplimiento por parte de las empresas de las exigencias y disposiciones contenidas en la normativa vigente es el cumplimiento de estándares. Cumplimiento de estándares que están claramente definidos en la Ley General de Servicios Eléctricos, en la Ley de la Superintendencia, la Ley 18.410, en el Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, en la Norma Técnica de Calidad de Servicio en Distribución, que mide la calidad de producto, la calidad de suministro y la calidad comercial, dejando claro que en el caso de las empresas eléctricas, su obligación es dar continuidad del suministro eléctrico. Muchas gracias. Superintendenta, solo uno a modo de focus. Igual, en lo posible, le pediría si podemos entrar ya más de lleno en relación a los hechos que competen, porque es muy importante la competencia sobre la cual ustedes tienen referencia. Igual nosotros en la sesión anterior lo hemos analizado. Perfecto. Entonces, en lo posible, lo que respecta a lo que señalamos al inicio, sería para nosotros de especial interés. Sí, solamente para terminar esta parte, decir que desde la lógica de la fiscalización en terreno que les comentaba, señor presidente, la superintendencia realiza al año en promedio 3.500 fiscalizaciones en terreno en todo el país. Por lo tanto, toda la otra carga de fiscalización recae en procesos de tipo documentales y a través de, como les comentaba, tecnología, ciencia de datos y
medición de estándares a través de nuestros procesos. Acompaño entonces en mi presentación la gestión de la superintendencia y cómo hemos avanzado respecto de la labor que le corresponde a la labor de fiscalización. Estoy acompañando cuáles son los desempeños de la empresa en relación con estas obligaciones. Acá estoy acompañando el costo de mantención a nivel industrial. Creo que es interesante ver cuál es entonces la labor o el foco que ponen las empresas en la mantención de esta infraestructura que da cuenta de cómo se cumple con la continuidad de suministro con aspectos de seguridad y calidad. ¿Hay algún comparativo con...? ¿Hay alguna relación entre la mantención y la interrupción? Nosotros lo que estamos mostrando aquí es que las empresas declaran una cierta cantidad de un costo de mantenimiento y lo que hacemos es una relación costo con relación a clientes para decir que por empresa el año 2024 y acá el año 2025 podemos ver cuánto le asignan las empresas a la mantención por cliente. Es una tasa. Vemos qué es lo que han declarado, que van a realizar las empresas en este año y el año pasado. Y vamos al blackout del 25 de febrero. El 25 de febrero, como decíamos, el proceso que debe llevar adelante la superintendencia es un proceso que considera el sistema en su completitud. El sistema se configuró en la ley para que sea el coordinador eléctrico con sus coordinados los que cumplan la misión de sostener el sistema eléctrico. Son 833 las empresas, entre generadoras, transmisoras, clientes libres y distribuidores, que forman el universo de los coordinados y quien tiene la función por ley de hacer esta coordinación es el coordinador eléctrico nacional, que debe, tal cual como ahí aparece, coordinar la operación del sistema eléctrico, asegurando la operación técnica y económica de las instalaciones eléctricas que operan interconectadas entre sí, perseverando la seguridad y la calidad del servicio. Adicionalmente, debe garantizar la utilización óptima de los recursos energéticos del sistema en el territorio nacional, asegurar el acceso abierto y no discriminatorio de los sistemas de transmisión, es decir, que todos puedan usar el sistema de transmisión, planificar la transmisión, aquello que nos preguntaba el diputado Rey respecto de cuál es la planificación de la transmisión de la infraestructura, es desarrollar y actualizar los planes de expansión del sistema de transmisión, supervisar auditorías, realizar auditorías e inspecciones periódicas en las instalaciones eléctricas y mantener y publicar información relevante para el funcionamiento del sistema eléctrico. Todas estas obligaciones, estas funciones, son funciones que le ha dado la ley explícitamente al Coordinador Eléctrico Nacional. Algunas aproximaciones. La normativa eléctrica establece que este coordinador eléctrico es un organismo técnico e independiente, por lo que la ley, el año 2017, cuando une el sistema eléctrico, el SIC con el SINC, el sistema interconectado al norte grande con el sistema interconectado central, concibe a través de la ley un organismo técnico independiente y no concibió esta ley, el año 2017, o el Estado en su conjunto, que la SEC fuera un superior jerárquico de este coordinador eléctrico nacional. Eso es bien relevante porque se configura entonces la condición de autónomo de este organismo y cuya función es velar por el cumplimiento del sistema eléctrico nacional en su conjunto, y las actividades que éste desarrolla están bajo la vigilancia de un consejo directivo. Es decir, el 2017, entonces con esta nueva ley, se configura este modelo que tiene que ver con que el consejo directivo del CEN es el que debe velar por el cumplimiento de las funciones que la normativa le asigna a este coordinador y adoptar medidas que sean necesarias para su cumplimiento, como está ahí radicado en el artículo 212 de la Ley General de Servicios Eléctricos. Y este Consejo Directivo debe informar a la SEC y a la Comisión Nacional de Energía cualquier infracción normativa eléctrica de sus coordinados. Muchas gracias, superintendenta. Yo en esto, disculpe que le interrumpa, pero es parte de mi mandato el poder conducir la conversación Encantada. en torno a la competencia de la comisión. Y en esto sí le quería invitar a poder centrarnos también en los hechos, porque como señalé, nosotros esta misma normativa también la expusimos el Ministerio de Energía la semana pasada y seguramente la vamos a revisar también la próxima semana con el mismo coordinador. Perfecto. Entonces, lo que podamos obtener de ustedes, que no podamos obtener del resto, es para nosotros muy provechoso poder exponerlo en esta oportunidad.
Perfecto, presidente. Entonces Gracias. vamos al grano y este es la obligación que tiene la superintendencia desde la normativa, que es realizar el estudio de análisis de falla. Realiza un estudio de análisis de falla de todas las fallas que ocurren en transmisión con un procedimiento que está mandatado en la normativa. Lo que hemos hecho es identificar al menos 4 focos de estudio de este evento, que es estudiar la interrupción propiamente tal, la causa. Entenderá que, puesto que nosotros aún no hemos hecho acciones propias de la normativa, no podemos adelantar la causa de la interrupción. Adicionalmente, estamos en el estudio del desmembramiento del sistema eléctrico, es decir, ocurre la falla, hay un desmembramiento, y la ley considera que hayan estas fallas. De hecho, hay alrededor de 600 fallas al año, que son estudios de análisis de falla que realiza la superintendencia, en que se considera la interrupción, pero la recuperación tiene un ritmo que es el que estamos estudiando. Desmembramiento del sistema eléctrico, ¿por qué se propagó? Y la aplicación del plan de recuperación de servicio, ¿cómo ocurrió? El análisis de la comunicación y coordinación de la aplicación de este plan de recuperación de servicio, si hubo o no dificultades de coordinación entre el CEN y sus coordinados, y lo que estamos haciendo es que la revisión de este estudio de análisis de falla, que es el más grande que ha ocurrido desde por lo menos, el anterior fue el 2010, con la mitad de la afectación que tuvimos el 25 de febrero, es que los medios probatorios que trajeron los coordinados, las 833, algunos de ellos no trajeron nada, pero muchos trajeron, al menos de 1000 medios probatorios, entre grabaciones, fotografías, porque recordemos que el proceso era que ocurría la falla, había 15 días para que el coordinador eléctrico hiciera entrega del estudio de análisis de falla a la superintendencia. Luego de eso, los coordinados podían complementar este estudio de análisis de falla directamente en la superintendencia sin pasar por el coordinador. Y esto es el sujeto de observación y análisis que está llevando la superintendencia. Estamos recogiendo esta información de manera de sistematizarla y tener la estrategia de, respecto de cada uno de los 5 puntos que señalé que forman parte de la investigación, tener conclusiones, estimamos, dentro de los próximos meses. La SEC no puede obtener aún conclusiones porque no ha revisado toda la evidencia probatoria que han hecho llegar los coordinados, y adicionalmente aquella información que ha sido incompleta es que nosotros hemos pedido complementación a las empresas. Se solicitó el plan de defensa con contingencia extrema, así como cualquier estudio de operación o minuta que permita validar la operación previo a la contingencia, como un análisis nuevo de lo que se ha hablado, y conocer el desempeño tanto de los EDAC en el sur como en los EDAC respecto de la falla que ocurrió en la línea de pan de azúcar Maitencillo. Y adicionalmente hemos solicitado mayor detalle respecto de la operación en las Islas Norte y la recuperación de servicios en las regiones de Arica y Tarapacá, ya que los estudios de análisis de falla con los que contamos no pudieron determinar claramente el motivo del desmembramiento aún ni la tardanza en la recuperación. Por lo tanto, esta investigación, señor presidente, está en la fase de implementar acciones complementarias a fin de aclarar algunos temas dentro de lo que se destacan, que hubo una convocatoria al coordinador para la aclaración de estos aspectos del EAF y de la forma de operación, así como también de los coordinados, y considerando estos antecedentes faltantes comprometidos por el coordinador y en caso de constatarse transgresión a la normativa, se estima que los procesos administrativos en contra de quienes pudieran resultar responsables se van a iniciar no antes de 4 meses de la falla de ocurrido el evento, es decir, de febrero a julio. Sobre el punto, ¿cuáles son las posibilidades que han concluido otros informes al respecto en otros eventos de estas características? Nosotros presentamos cuál fue el flujo del evento del 2011, pero tenemos que tener a la vista que el 2011 no existía el sistema interconectado como una unidad. Existía el sistema interconectado al norte grande y el sistema interconectado central, por lo tanto es posible que alleguemos las conclusiones, ahí fue
durante 4 meses el estudio también de esa falla. El 2010 hubo una también similar que tomó similar tiempo, y luego de eso hubo procesos administrativos contra transmisoras y en aquella época el sistema interconectado central y el sistema interconectado del Norte Grande estaban conducidos por un privado que hacía la labor de coordinación que hoy día la ley le ha trasladado al Coordinador Eléctrico Nacional. Por lo tanto, lo que sí podemos decir que hubo procesos administrativos contra 4 empresas que fueron las causantes de diferentes focos, de la falla, la propagación, la tardía recuperación, pero también hubo un aprendizaje, y el aprendizaje fue conectar los sistemas interconectados. Por lo tanto, lo que nosotros podemos constatar a ciencia cierta es que, recabados toda la información, nos vamos a hacer una idea de existir responsabilidades, actuar con prontitud respecto de la facultad de la superintendencia, y también proponer cómo el sistema no vuelva a presentar los mismos problemáticas que vivimos en febrero. Sobre consulta, ahí la superintendencia puede recomendar procesos sancionatorios, planes de inversión, todas esas son posibilidades y los 4 focos de estudio que señaló en las PPT anteriores, ¿todos esos tienen plazo para junio? No, son diferidos porque algunos son mucho más fáciles de determinar. Yeah. Desde luego, el momento de las causas de la interrupción, y también podríamos decir el desmembramiento, tienen unos momentos que son mucho más cercanos a los 2 últimos puntos. Y la SEC no hace recomendaciones, solamente hace los procesos administrativos, que pueden ser una formulación de cargos, una sanción, si es que hay mérito para ello. Perfecto. Muchas gracias. Y ofrezco la palabra, diputada, por si... A ver, la escuchamos. Sí, claro, ¿no? Porque con esto concluye la primera parte de la presentación, que es la relativa a la superintendencia, ¿no? Luego, sí. Igual tengo hartas preguntas. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar a los exponentes, a los invitados. Respecto, presidente, a la fiscalización de lo que es el cumplimiento normativo. Y esto lo quiero exponer porque también es una parte muy importante de los usuarios. Existen usuarios que tienen cierto suministro básico, pero hay personas que no pueden vivir sin cierto suministro, ya sea eléctrico o agua, pero la inmediatez, que son los electrodependientes, que es un tema que a mí me preocupa bastante. Entonces, no sé si ellos tienen la cifra de cuántos, por ejemplo, son los pacientes electrodependientes registrados a febrero del 2025 y que contaban con el sistema de respaldo operativo antes del blackout. ¿Cuál fue el nivel de cumplimiento de las empresas distribuidoras? Porque eso sabemos que la ley ampara, ¿cierto?, a que ellos se tienen que hacer cargo en cierto aspecto. ¿Cuál es la explicación que han entregado empresas como Enel y Chilquinta respecto del bajo porcentaje de entrega de respaldo? Porque sabemos por un oficio que nosotros enviamos que más del 85% estaban sin equipos en Enel y el 74% en Chilquinta. ¿Por qué no se ha considerado aún la revocación de concesiones o sanciones mayores ante incumplimientos reiterados, especialmente cuando estos ponen en riesgo la vida de personas? ¿Qué medidas ha tomado la SEC frente a las empresas que no han cumplido con la obligación de contactar prioritariamente a pacientes electrodependientes? Que eso también fue una queja que tuvieron muchos de los familiares, también de los familiares de las personas que murieron, presidente, tanto en el temporal como en el blackout de febrero. De las capacidades institucionales, considerando que la SEC reporta solo 372 funcionarios y 33 vehículos a nivel nacional, ¿cuál es su capacidad real entonces de fiscalización en terreno, especialmente en las zonas rurales? ¿Existe un plan de fortalecimiento institucional que considere más personal o más equipamiento, ¿cierto? O descentralización del equipamiento y de las personas? Respecto del blackout del 25 de febrero, presidente, ¿por qué no se pudo anticipar la descoordinación entre empresas y el coordinador eléctrico? En este caso la CEN.
cuáles son las principales deficiencias normativas detectadas en la fiscalización de la SEN y cómo se van a poder resolver. ¿Qué medidas concretas ha instruido la SEC para evitar las fallas de coordinación, como las del blackout, y que no se repitan? Que es más o menos con lo que estaba cerrando las conclusiones de nuestra expositora. Pero más allá de que ellos no puedan hacer ciertas sugerencias a normalizar o mejorar el sistema, pero me imagino que igual existe, presidente, una opinión respecto a los hechos. La evaluación técnica de la industria. ¿Qué evaluación tiene la SEC sobre la mantención preventiva declarada por las distribuidoras? ¿Se fiscalizó efectivamente su ejecución? Y por último, presidente, dado el aumento del 103% en la duración promedio de las interrupciones en 2024, por ejemplo, ¿qué empresas concentran las mayores deficiencias en reposición? Sé que son hartas preguntas, pero estábamos esperando que ustedes vinieran a exponer justamente para poder recabar más antecedentes respecto a lo que pasó. Muchas gracias, diputada Mónica Arce. Entonces le ofrecemos la palabra a la superintendenta para que pueda atender las consultas realizadas. Por su intermedio, presidente, diputada, voy a proceder a mostrarle en nuestra presentación, y la estamos dejando acá, están las acciones de formulación de cargos por incumplimiento en atención de llamadas prioritarias a electrodependientes durante el temporal del mes de agosto del 2024, y en la lámina siguiente son la formulación de cargos al incumplimiento de atención de llamadas prioritarias electrodependientes en febrero del 2025 y las formulaciones de cargo que han dado lugar por el incumplimiento de la normativa de la ley de electrodependientes en general. La Superintendencia de Electricidad y Combustible es un organismo que impulsó la ley de electrodependientes en Chile, y efectivamente nosotros somos un organismo que nos hemos relacionado con las agrupaciones de electrodependientes desde su inicio. Con ellos hemos estado, en principio habían funciones que estaban en la superintendencia para resguardar el cuidado de los electrodependientes, y la ley luego lo que hace es instaurar que son las empresas las que deben cumplir con llevar un registro actualizado, una pronta recuperación, una facturación especial para los electrodependientes, una atención prioritaria respecto de estos pacientes. Asimismo, la ley lo que hace es decir que las empresas, en este caso las 27 distribuidoras, pueden optar respecto de si a sus pacientes electrodependientes le van a dejar un artefacto de respaldo permanente o a llamado, ¿cierto? Todas las empresas electrodependientes, y el número actualizado son 12.000 activos y 20.000 desde que se creó la ley. Entonces, la ley le dice a las empresas eléctricas, usted, para atender a sus clientes electrodependientes, debe dejarle un respaldo si se corta la luz, o debe atender su llamada prioritariamente y llevarle un elemento de respaldo. Esto es bien importante porque todas las empresas declararon ante la superintendencia que iban a tener un respaldo permanente a sus pacientes electrodependientes, salvo Chilquinta y Enel, que es lo que decía la diputada. En esa misma medida, y esto es clave, las demás empresas o pusieron una batería o pusieron un generador y lo dotaron de combustibles para que estuvieran permanentemente en los hogares de los electrodependientes. Chilquinta y Enel declararon que iban a actuar sobre llamado. Nosotros creemos que si en el blackout del día 25 de febrero para cualquier persona era imposible desplazarse, para los que tenían que llevar los elementos móviles también era imposible desplazarse. Por lo tanto, nosotros hemos instruido a las empresas Chilquinta y Enel para que otorguen a sus pacientes electrodependientes un elemento permanente, aun cuando ha habido la reposición por parte de estas empresas respecto de que la ley les otorga la facultad de elegir un elemento transitorio. Nosotros creemos que es obligación el resguardar la vida de estos pacientes, por lo tanto, la superintendencia les instruye
tener un respaldo permanente, lo que hemos fiscalizado una vez hecha la instrucción y formulados cargos por haber incumplido la instrucción de la superintendencia de no contar con estos respaldos permanentes. Adicionalmente, Disculpe, sobre lo mismo, ¿nos puede remitir alguna documentación al respecto para nosotros poder considerarlo como uno de los puntos de competencia sobre los cuales nos vamos a referir? se lo hacemos llegar Muchas gracias. en 10 minutos, HR. Sí, no, es que de verdad nosotros consideramos que lo que ayudó mucho a una respuesta respecto de la necesidad de estos pacientes electrodependientes fue contar con un elemento permanente. Y lo que no ayudó fue contar con un elemento a llamado en un momento en que para desplazarse 3 cuadras uno se demoraba 1 hora. Disculpe, de los 12.000, ¿cuántos son de estas 2.000 empresas? son de Enel, aproximadamente 2.000 son de Enel y de Chilquinta son aproximadamente, lo tengo en la presentación, 1.000 y tanto, quinta región. Por lo tanto, nosotros respecto de la pregunta que nos hace la diputada, creemos que los pacientes más vulnerables del sistema eléctrico son los pacientes electrodependientes y requieren la mayor atención. De hecho, estamos instruyendo a las empresas de combustibles para que las personas que tienen que ir a llenar los generadores de los electrodependientes tengan una credencial especial para que no tengan que hacer la fila en la estación de servicio para comprar el combustible igual que cualquiera de nosotros. Creemos que siempre hay que buscar la mejor respuesta para estos clientes. Hemos encontrado, por ejemplo, dentro de lo que nos preguntaba la diputada, otro hallazgo, que es que algunos pacientes electrodependientes rechazan el elemento como un generador, por ejemplo, porque en un departamento tener un generador es una complicación. Estamos instruyendo los contamina, porque es un elemento de combustión. Lo que nosotros estamos instruyendo a las empresas es que, como dice la ley, debe buscar la mejor solución. No un comprobante de que la persona rechazó. Tiene que buscar la mejor solución. Por lo tanto, ese es otro input que creemos que es importante para hacer más perfectible esta ley. Respecto de los funcionarios de la superintendencia, efectivamente son 372 funcionarios en todo Chile, 4 promedio por región, 33 camionetas, y quiero contar que estamos pidiendo la renovación de 3 camionetas en nuestro ejercicio presupuestario del 2025 para reemplazar camionetas del año 96, 97 y 98. Y que adicionalmente dentro de la ley de biocombustibles sólidos de leña, y ahí le pido su apoyo, señor presidente, en la ley de leña se nos asignaron 3 camionetas el año pasado y 2 camionetas este año y no ha llegado ninguna. Entonces también la ejecución de la labor debe ser vista desde la perspectiva de que los recursos con los que debe desarrollar la actividad la superintendencia deben estar. Continúo con las preguntas Sí, la modificación de la ley me recuerda acá la jefa jurídica respecto de la modificación de la ley que le da más atribuciones a la superintendencia. Estas atribuciones están insertas en la ley de subsidios eléctricos que está llevando adelante nuestro ministerio. Por lo tanto, ahí lo que hace es aumentar el monto de las multas y dar más facultades a la superintendencia. Yo decía al principio, señor presidente, que no tenemos facultades preventivas. Es decir, yo le puedo instruir a una empresa que haga algo y la empresa puede no hacerlo, porque yo no puedo instruirle inversión. Y de la misma manera que no puedo instruirle inversión, la empresa puede señalar que va a ser una inversión millonaria o no. Nosotros medimos el resultado, si se cortó o no la luz, si llegó con prontitud a atender a sus electrodependientes y si se recuperó el servicio de acuerdo a los estándares que fija la normativa. Respecto de medidas concretas en el blackout, yo creo que se enmarcan dentro de lo que le he ido comentando, esta instrucción a las 2 empresas que dentro de las 27 señalaron que iban a tener elementos de respaldo a pedido de los electrodependientes, con una instrucción concreta que es que adopten la medida de permanente.
Respecto de la duración de los cortes de suministro eléctrico, en promedio, estos se miden a través de la norma técnica y de una medición de estándar que es el SAIDI. Y el SAIDI se mide mensualmente, pero se evalúa anualmente. Y el incumplimiento de estos estándares, en que se identifica si fue fuerza mayor, una causa interna, una causa externa, lo analiza la superintendencia y formula cargos y sanciona los excesos de estos estándares. Por lo tanto, quienes se exponen son aquellos que están llamados a cumplir la normativa, que es cumplir la norma técnica de calidad de servicio en distribución por las horas que tienen permitida de indisponibilidad de servicio. Deben haber quedado algunas preguntas pendientes, diputada, pero por su intermedio, presidente, si nos la hacen llegar, nosotros daremos mayor completitud para tener toda la información que requiere esta comisión para la toma de decisiones. Muchas gracias. De hecho, uno de los aspectos que usted plantea es parte también del propósito de la comisión, es proponer que puedan dotarse de las capacidades suficientes para cumplir con el deber que la ley les asigna. Solo tenía consulta respecto a la fecha del instructivo a las empresas, si nos la puede hacer mención. Si 17 de abril. de este año, perfecto. 17 de abril. Y si no tienen algún tipo de competencia hacia los municipios en la posibilidad, por ejemplo, de instruir podas o mantenimiento de espacios públicos que pueda interrumpir el servicio. ¿Tienen algún tipo de competencia? La ley es clara en señalar que las empresas distribuidoras eléctricas, las empresas eléctricas son las encargadas de mantener las líneas despejadas y además hacer la acción necesaria con los árboles o elementos que estén fuera de la franja en proyección a la línea, es decir, un elemento que esté fuera de la franja pero que pueda afectar la línea, debe coordinarse con ese propietario de esos árboles, sean municipalidades, forestales, predios, y eso la ley lo asigna a través de la normativa en una acción de coordinación entre la empresa eléctrica y quien podría afectar la línea. No existe una instrucción que la superintendencia deba darle, presidente, en este caso la pregunta concreta, a un municipio. Perfecto. Pero sí podría referirse a una, por ejemplo, si por oficio se informa a la superintendencia de que en un lugar está ocurriendo que hay una proyección que interrumpe una línea, ahí ¿puede la superintendencia oficiar a la empresa a cargo para que lleve adelante? Efectivamente, tenemos muchos casos en que nos llega información de afectación o posible afectación de la línea, independiente que la empresa tenga la franja despejada, pero que un árbol de una cantidad de metros suficiente para caer sobre la línea que esté fuera de la franja lo afecte, nos hagan llegar la información, lo hacemos y nosotros a la empresa le decimos que se coordine con estos propietarios de los árboles, que pueden ser en general municipalidades, forestales, propietarios, independientes. En aquellos casos en que puede haber una afectación, nosotros podemos actuar con el auxilio de fuerza pública cuando se ve afectado el sistema eléctrico, y de la misma manera la ley pone la obligación de coordinarse de la empresa eléctrica, no en la superintendencia. Por este tipo de instrucciones hemos recibido en la historia de la SEC recursos de reposición, y por eso lo ponía yo como parte de la presentación, que recibimos alrededor de 620. Por ejemplo, el año 2024 recibimos 329 recursos de reposición respecto a instrucciones de la superintendencia. Es habitual que las empresas eléctricas hagan este procedimiento y está instaurado en la ley. Por lo tanto, respondiendo más directamente, la superintendencia no va a instruir a un municipio que haga acciones que le corresponden por ley hacer a la distribuidora. Por lo tanto, sí se lo vamos a trasladar a la distribuidora. No, pero eso es muy claro para nosotros, porque en nuestro trabajo territorial muchas veces llega solicitudes de esto, y es bueno tener claridad que sí se puede, por medio de la SEC, instruir a las empresas eléctricas, que es la responsable, independiente de quién sea el responsable del árbol. Ya. Y no sé si que la comisión, diputado Cosme Mellado. Gracias, presidente. Presidente, la exposición que hizo la superintendenta con respecto a la normativa y las exigencias que pueden hacerle en este caso a las empresas. Usted me decía que no tenían facultades para la inversión que ellos puedan realizar, pero
algo tendrá que decir la superintendencia en el caso de que se construyan, por ejemplo, un proyecto habitacional y eso va vinculado a un equipo de distribución de energía, o sea, un transformador. Y viene calculada una cantidad de conexiones determinada. Y si se construye otra población más allá y no hay una inversión, entonces ahí también necesitamos una opinión de la superintendencia. No sé, presidente, por su intermedio, ¿qué opinión tiene en este caso el organismo fiscalizador para que no ocurran este tipo de situaciones? Eso, presidente. Ese diputado Mellado, entonces le vamos a ofrecer la palabra a la superintendenta. Sí, respecto a las inversiones en infraestructura, es el Ministerio y la Comisión Nacional de Energía los que diseñan los planes de ampliación de la infraestructura, no es la superintendencia. Respecto de las conexiones, existe una obligación de que si un cliente está formando parte del área de concesión de la empresa debe darle el suministro eléctrico. O sea, si ese conjunto habitacional pertenece a un área de concesión de una determinada empresa, tiene que darle el suministro eléctrico. Y frente a situaciones en que eso no ocurra, es bien normal que se hagan los reproches frente a la superintendencia y nosotros actuamos en consecuencia. De hecho, tenemos una mesa de trabajo con el Ministerio de Vivienda porque en la construcción de las 260.000 casas que está llevando adelante el Ministerio, nosotros somos colaboradores respecto de la necesidad de que los conjuntos habitacionales se conecten en tiempo y forma. Muchas gracias, superintendenta. Solo para poder despejarla y poder pasar a recibir al subsecretario de Telecomunicaciones, a mí me importaba por lo menos hacer referencia a que igual hay algunos antecedentes que están en el informe que hizo el Coordinador Nacional Eléctrico y que no sé si tiene categoría de reservado o no, pero están todos los medios de comunicación desde como el 17 de marzo. Sí, del estudio de análisis de falla que por lo menos es importante para quienes desde un inicio sostenimos que era inexplicable una interrupción si es que no había injerencia humana y al mismo tiempo que era inexplicable que la reposición haya sido tan lenta si es que había todo un sistema automático que debió haber devuelto la electricidad a todo el país. Y yo entiendo que la superintendencia juega un rol en ese proceso. En consecuencia, ese informe me imagino que es el que hace referencia que está en potestad de ustedes, que ustedes están solicitando mayor información para poder formarse una opinión y poder verificar lo que dice el informe o poder concluir algo distinto. ¿Estoy lo correcto respecto a eso? Es así de correcto. Muchas gracias. Ese informe en junio, si mal no dijo que debería estar la respuesta a las solicitudes y todo. Le quería dar, presidente, por su intermedio la palabra a la jefa de la división jurídica para referirse a ese punto. Entonces, escuchamos a la jefa de la división jurídica, Nadia Muñoz. Buenas noches, por su intermedio, presidenta. Respecto a la pregunta, efectivamente la superintendencia se encuentra realizando una indagatoria respecto a una investigación respecto al estudio de análisis de falla que presenta el coordinador. Eso es súper importante. El estudio de análisis de falla es público, de hecho el coordinador ya lo publicó desde que lo presentó a la superintendencia, pero además hay una serie de antecedentes donde las empresas, los distintos coordinados han hecho presentaciones también a la superintendencia, quizás refutando o enviando mayores antecedentes a ese mismo estudio. Y por lo tanto la superintendencia, como tiene que cumplir una regla fundamental que es el debido proceso, no puede pronunciarse todavía respecto a cuáles fueron las causas, quiénes son los responsables, cuáles fueron. Yo sé que el objetivo de esta comisión es ese, pero mientras la superintendencia todavía no tome una decisión, no es posible comunicarlo porque todavía, de hecho, como lo decía la presentación, hay más de 1000 medios probatorios que la superintendencia tiene que verificar. Sí, lo que colocamos es, por ejemplo, cuáles son los aspectos que está revisando, que los dividió este estudio, análisis de falla. La superintendencia tomó la decisión de, bueno, cuáles fueron el estudio de la interrupción propiamente tal, que ese es como el que decía la superintendencia, va a ser más corto. El desmembramiento, por qué el sistema se desmembró tan rápido o tan lento, eso no lo sabemos todavía, si fue así o no.
la aplicación de este plan de recuperación y qué rol tuvo la comunicación o no del coordinador con los distintos coordinados. Es una cuestión que estamos analizando todavía y que, dado esto que tiene que cumplir con este principio fundamental que le decía que era el debido proceso, no podemos caer en algo que es el prejuzgamiento. No. Muy bien, de hecho, todas y todos queremos que llegue a buen puerto esa investigación. Diputado don Hugo Rey. Uno lee, escucha 1000 medios probatorios y la verdad que uno cree que o piensa, y a veces la gente tiene la creencia de que todos los medios probatorios tienen la misma categoría, la misma complejidad, las mismas... hay cosas que son totalmente desmenuzables, a lo mejor en forma sencilla y simple, y hay cosas que son más complejas. Entonces, de esos 1000 medios probatorios, ustedes tienen un escalamiento, tienen una especie de a ver, ¿cómo decirlo técnicamente? Un dimensionamiento. Sí, justamente respecto de esto, ¿cuáles son los más complejos? Porque finalmente, si me dicen a mí 1000 medios probatorios, yo digo, wow, esperemos el próximo año y... Sí, pero claro, como se dicen 1000, es como demasiado, pero no todos tienen la misma categoría, la misma envergadura. Quería pedirle que don Jack Namías, jefe del Departamento de Generación y Transporte, respondiera a esa pregunta. Bien, Ya que vamos a es dar él. la palabra a don Jack Namías y luego le corresponde al subsecretario de Telecomunicación. Bueno, señor presidente, por su intermedio, cuando hablamos de 1000 probatorios, no es que sean 1000 situaciones distintas. Lo que estamos hablando es que son 1000 documentos, ¿ya? Que apuntan básicamente, lo que hemos visto hasta el momento, apuntan básicamente a los últimos, o sea, al punto 2 y punto 3, principalmente al punto 3, ¿ya? Y se hace un cargo del tema del plan de recuperación de servicios, ¿ya? Y cada uno de ellos presenta su particularidad, porque hay que recordar que cuando se hace el plan de recuperación de servicios se forman islas, ¿ya? Islas eléctricas, y cada una de esas islas eléctricas tiene su propia realidad. Por lo tanto, cada una de ellas tiene... por eso son tantos, claro. No sé si quedó... ¿Sí? Bien. Entonces agradecemos a todo el equipo de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, les deseamos éxito en las investigaciones que están llevando adelante y apenas puedan comunicar eso, por favor nos lo hacen llegar, que es de especial interés de todos los integrantes de la comisión. ¿Vale? Muchas gracias. Entonces así los liberamos y pasamos a recibir al subsecretario de Telecomunicaciones, a don Claudio Araya San Martín, quien viene a exponer justamente en uno de los objetos de esta comisión investigadora. Usted sabe que 9 de cada 10 desastres naturales eligen Chile, entonces es importante tener capacidades de resiliencia y de poder sobrellevar la emergencia. Así que es de especial interés nuestra saber por parte de la subsecretaría cuál es la normativa que aplica a las empresas de telecomunicaciones en esta materia, si es que tienen o no la obligatoriedad de tener autonomía en cuanto a sus combustibles, por cuánto tiempo y cómo esto funcionó en el pasado 20 de febrero. Muchas gracias, presidente. En honor del tiempo, para no entretenerme mucho en cuestiones regulatorias, porque la presentación la tienen, vamos al gráfico, a las elipsoides, que me es más fácil con monito. Ahí. La presentación la tienen, por lo tanto el marco normativo está disponible. Solo tengo que aclarar, y para eso uso esta figura, que las redes de telecomunicaciones tienen como 3 elementos distintos, propiedad de las empresas de telecomunicaciones, que tienen distinta relevancia. Está en la parte de más al medio lo que llamamos la red de transporte o backbone, que si falla un elemento de esa red, falla toda la red, o tiene un impacto mayor. Luego viene la red de distribución, que permite agrupar los servicios de muchas antenas, ¿ya? Y luego viene la red de acceso. La red de acceso vive en la fibra al hogar y vive en las antenas móviles. Y esto es relevante tener claro
porque cuando se dictó el decreto número 60 del año 2012, que es para proteger la infraestructura crítica de telecomunicaciones, se caracteriza la infraestructura crítica en niveles 1 y 2. El nivel 1 es el que tiene mayor impacto, o sea, lo que llamamos backbone. El nivel 2 es la red de distribución. Como corolario, la red de acceso, vale decir, los sistemas de transmisión de fibra al hogar o las antenas móviles, no tienen ninguna obligación de autonomía energética. Ninguna. ¿Ya? Y entonces uno dirá, ¿y por qué igual hubo gente que puede hablar por teléfono? Porque pasan varias cosas. Una es que donde hay nodos que sí tienen autonomía energética, típicamente también hay una torre con una antena. Entonces esa antena tiene el respaldo, no por ser la antena, sino porque es un punto en el que se está concentrando tráfico de muchas antenas o de muchos hogares. ¿Ya? Entonces, es porque por la ubicación tenía respaldo energético. Otro ejemplo coloquial, en el Costanera Center de Santiago hay antenas móviles, el Costanera Center tiene un electrógeno, en el edificio no se cortó la luz, por lo tanto las antenas siguieron funcionando. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista de las obligaciones de las empresas, y ahí sí que podemos ir a mirar los numeritos y la gestión de la emergencia ya. Bueno, si veamos esto, que estos son la obligación total, o sea, la infraestructura crítica nivel 1, los que son más críticos para el funcionamiento de la red, son 1.219 sitios, ¿ya? Y en esos sitios lo que vamos a encontrar normalmente van a ser grandes equipos de conmutación de datos, grandes equipos de transmisión en fibra óptica, y normalmente por economías de las mismas telcos vamos a encontrar también antenas móviles o nodos de fibra al hogar. Consulta, para hacernos una idea, entonces, cuando nosotros vemos un punto de fibra óptica, un puerto de fibra óptica, ese es el nivel de criticidad 1. Número 2 sería como las antenas grandes repetidoras que vemos que claro, a ver, disparan a los satélites. Y número 3 serían las antenas de celular. Devuélvete para acá. Ahí. Aquí está lentito el computador. Ya, el de abajo, por ejemplo, sería nivel 2. Porque es una torre que concentra comunicaciones de muchas otras torres y además Claro. arriba tiene sitios móviles para atender a la gente que está alrededor de esa torre. ¿Ya? La verdad es que desde el punto de vista de la normativa, esa antena móvil que está en la parte más alta y que atiende a los que viven alrededor no le importa a nadie. ¿Ya? Lo que importa son los enlaces de radio que conectan con otras torres, porque si se muere esa torre, hay muchas que quedan incomunicadas. ¿Ya? Entonces, la obligación está dada sobre esta infraestructura crítica, la que concentra grandes volúmenes de tráfico o grandes volúmenes de clientes. ¿Ya? Ahí están las definiciones ahí para que las tengan. Disculpa, y ofrezco a la comisión, si quieren, para un entendimiento. Y en esto, Mellado ya vio que las telecomunicaciones son consideradas un servicio público y en consecuencia el Estado tiene que garantizar la continuidad del servicio y delega eso a las empresas y al organismo que fiscaliza. Pero en la práctica no tiene la obligatoriedad de tener las capacidades para la continuidad. Por el caso de los electrodependientes ya sabemos, la empresa tiene que decir por último en un papel que se va a hacer responsable y que nunca le va a faltar energía. No opera así para las telecomunicaciones. No existe ninguna obligatoriedad y hay una razón para que eso sea así, ¿eh? Y es que la autonomía es cara, la autonomía energética es cara. Por lo tanto, el agregar mayores requisitos de autonomía energética significa encarecer las redes. Y cuando se encarecen las redes, como las empresas propietarias de las redes están mandatadas a ganar plata, lo que sucede al final es que sube las tarifas, que fue parte de la discusión cuando se dictó el decreto número 60 en 2012, porque el país necesitaba mayor vida, mayor resiliencia de las redes, pero esto significaba estar disponibles para pagar más, porque si no las empresas no tenían incentivos para hacer esta inversión. Muchas gracias. Vamos a la gestión de la emergencia, porque los números dicen cosas que a veces no conversan con las percepciones, y yo creo que es relevante a partir de la pregunta que usted hace, presidente. ¿Ya? Cuando hablamos de infraestructura crítica hablamos de sitios, no de antenas, por lo que les decía recién, ¿no? Los sitios albergan muchos equipos de telecomunicaciones. La infraestructura crítica de nivel 2 tiene como obligación mantener autonomía energética por 4 horas. Como el corte de luz se produjo a las 15:16, a las 19:16 se cumplieron las 4 horas, bueno, a las 19:30 nosotros tomamos una muestra y de los sitios de infraestructura crítica había caído el 1%. ¿Ya? Vale decir, resistieron bien. Ojo que
no el 100%, o sea, hubo sitios que no aguantaron las 4 horas y por lo tanto se les formula encargo y todo el proceso sancionatorio, ¿ya? Pero en general resistieron bien. Disculpe, el subsecretario, diputado Hugo Rey, solicita... ¿Cómo reciben ustedes, subsecretario, esa denuncia de falla? ¿Cómo llega a ustedes? ¿Cuál es el procedimiento? Súper buena pregunta, porque estamos en una transición. Hasta ahora las fallas se informan por parte de las propias empresas. Hay una suerte de autofiscalización. Ellos cuando tienen una anomalía en su red, nos informan la anomalía en la red, informan si corresponde a infraestructura crítica o no corresponde a infraestructura crítica. A partir de la aprobación de la ley que declara Internet como servicio público, se le entregan a la subsecretaría mayores herramientas para fiscalizar, y entre esas mayores herramientas vamos a tener acceso, y vamos a tener porque hay un desarrollo de por medio, vamos a tener acceso a la información de alarmas de la red en tiempo real, y por lo tanto vamos a tener posibilidad de formarnos una opinión propia, no solo a partir de lo que se reporta por parte de las compañías. Bien. Entonces, aquí, y esto, presidente, yo sé que suena disonante con la percepción de las personas. O sea, yo estoy diciendo que la red funcionó después, que solo el 1% de los sitios tuvieron problemas, ¿ya? Pero insisto que estoy hablando de la infraestructura crítica. No estoy hablando de la red a la cual las personas se conectan. La red a la cual las personas se conectan son del orden de 52.000 antenas. De esas 52.000 antenas, cuando llevábamos 4 horas de interrupción de suministro eléctrico, habían 6.600 que estaban en falla, ¿ya? Que es una proporción que uno podría pensar que es menor, ¿ya? Pero esa es una parte del problema. Y es una parte del problema, y aquí me voy a adelantar al tiro del diagnóstico, presidente, para no aburrirlos con todas las láminas. El problema que tuvimos los usuarios, que no teníamos acceso a los servicios, se debe a 2 causas. Una primera causa es que las antenas de la red de acceso empezaron a caer porque no tenían suministro eléctrico, y algunas tenían alguna autonomía, pero no era ilimitada, ¿ya? Y esa caída significaba 2 posibilidades. Tuvimos zonas, por ejemplo, en la comuna de Quinta Normal o en la comuna de San Bernardo, en las cuales cayeron todas las antenas que tendían determinado sector y por lo tanto se quedaron sin señal de frentón, no había ningún tipo de señal, ¿ya? Pero tuvimos otras zonas en las cuales caían antenas que no tenían respaldo energético, pero había otras cerca que podían asumir esas conexiones de usuario, ¿ya? ¿Qué pasaba? Están dimensionadas para una red completa funcionando. Cuando se cae la mitad de la red o 1/3 de la red en ese sector, las antenas que quedan operativas se saturan y por lo tanto vemos una degradación de servicio. Eso por sí solo ya es un problema, pero este evento tiene otro efecto aún peor, ¿ya? Y es que había mucha gente que estaba en pequeñas oficinas o en sus hogares, ya sea estudiando o trabajando, con acceso a internet fijo, ¿ya? Y con computadores en sus puestos de trabajo, en su escritorio. Cuando se interrumpe el suministro eléctrico, el router del acceso fijo se apaga, porque no tiene UPS, no tiene respaldo energético. Y eso significa que, si bien es cierto la red fija estaba operativa, el servicio en los hogares quedó sin operar porque en los hogares no había energía eléctrica. Ahí se producían 2 posibilidades nuevamente. Una posibilidad es que si era un computador de escritorio se apagó y no tengo más que hacer. Si era un notebook, lo que yo tenía batería en el notebook, no tenía señal de internet, por lo tanto la gente empezó a compartir internet desde sus teléfonos. ¿Qué significó eso? Las antenas que seguían vivas tenían que absorber la carga de las antenas que cayeron, más la carga del internet fijo que se trasladó en gran parte del internet móvil, ¿ya? Después hay un gráfico de ese gráfico. Ese gráfico... ¿Hay una distinción de caída por empresa o a las empresas les afectó esto? Ahí están las 4 empresas móviles que tienen un poco la curva, ¿no? La gráfica azul en cada caso es a las 19:30, después a las 23:20, después a las 5:30 de la mañana. Entonces se ve cómo cayeron y cómo se recuperaron también. Veamos el otro gráfico. Este gráfico, presidente, muestra lo que le estoy diciendo desde una visión absolutamente ajena, que es, no sé si se ubica en la aplicación Speedtest, que sirve para saber la velocidad que uno descarga contenido, ¿cierto? Que es de la empresa Ookla. Ellos publican sus estadísticas, ¿no? Y la estadística de Chile el 25 de febrero es esa.
Si usted se fija, estábamos arriba, antes de a las 15 horas teníamos un promedio de descarga nacional de todos los computadores y teléfonos que están haciendo mediciones, el promedio era 65 megabits por segundo. Después del apagón llegó a ser 7,5 megabits por segundo. ¿Por qué? Porque las redes móviles son más lentas que las redes fijas. Entonces todo el tráfico se nos fue a una red móvil y se nos fue a una red móvil además saturada. Y eso significó que las personas no pudieran hacer cosas útiles con los dispositivos. Teníamos señal en muchos sectores, pero no lográbamos acceder a los servicios. O mandábamos un WhatsApp y se demoraba 10 minutos en llegar a una respuesta. Tratábamos de establecer una llamada vía WhatsApp y no lográbamos establecer la llamada porque la red estaba absolutamente saturada. La cantidad de conexiones que estaba tolerando y el tráfico que estaba tolerando era mayor que el para que está diseñada. Entonces, la suma de estos dos factores, que cayeron algunas antenas y que la caída del servicio en los hogares provocó que se migrara mucho tráfico a las que quedaron vivas, hizo que tuviéramos zonas sin servicio y zonas en que aun cuando había señal no era posible acceder a todos los servicios, o había que tener mucha suerte para poder mandar algún mensaje. No sé si nosotros estamos más o menos en el tiempo porque tenemos que ir a votar, ya acaba de concluir la presentación del ministro, pero ha sido bien clarificadora y también creo que es clarísimo hacia dónde tiene que ir conducente la propuesta de cambio normativo, al establecer cierta autonomía que no puede estar garantizada a todo evento, pero que sí tiene que ser la premisa base. Sí, claro. Ya, porque justamente aquí nosotros hemos hecho este diagnóstico que les estoy transmitiendo, y dentro de este diagnóstico una de las cuestiones centrales es no llevar a la quiebra a la industria, y esto lo digo bien en serio. Hoy día tenemos empresas que están registrando pérdidas, las empresas que registran utilidades están con utilidades apenas sobre la línea de flotación, por lo tanto, cualquier medida que signifique una carga demasiado onerosa, finalmente va a terminar por reducir la cantidad de empresas que dan servicio en Chile. WOM estuvo a punto de salir por su reestructuración financiera, ahora salió del capítulo 11 de la ley de Estados Unidos, estaba volviendo a operar, pero la verdad es que sabemos que hay una situación de estrés financiero, por lo tanto cualquier medida que hagamos tratamos de que no signifique una carga excesivamente onerosa. Dicho eso, el diagnóstico dice por una parte que tuvimos zonas en las cuales no hubo servicio, o sea, el que cayera la red de acceso significó que quedaban zonas de sombra. Entonces, lo que estamos identificando es cuáles son esas zonas de sombra para designar en esas zonas de sombra a una empresa responsable de alumbrar esa zona frente a una contingencia. En condiciones normales todo funciona, todo perfecto, pero una de las empresas va a tener que poner en quinta normal 1, 2 o 3 antenas para asegurar que hay un servicio mínimo en caso de una contingencia como esta. Y la segunda medida, que es complementaria con la anterior, es: nuestro problema fue que se saturaron las redes. Entonces, nuestra segunda medida es hacer gestión de tráfico, de modo que aquel tráfico que es, entre comillas, prescindible frente a una emergencia, quede fuera de las redes. Me voy a permitir poner un ejemplo que son los servicios de streaming, por ejemplo, ¿no? Un servicio de streaming consume mucha red y la verdad es que frente a una situación de emergencia no lo necesitamos. Lo que necesitamos es poder mandar la ubicación con un WhatsApp, poder llamar a un servicio de emergencia. Entonces, la idea es cuidar el tráfico en las redes ante situaciones de emergencia. Entonces, son las dos medidas complementarias que estamos adoptando y las tenemos protocolizadas como fórmula para evitar que un apagón de esta naturaleza genere finalmente que las comunicaciones se vean interrumpidas. Eso, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Si tiene alguna otra propuesta o cualquier antecedente que quiera remitir, con gusto lo recibimos y esperamos contribuir a mejorar la confiabilidad del sistema. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.